Ok, vamos a leer la palabra que se encuentra en Miqueas, capítulo 7, versículo 18. ¿Ya? Así que cuando lo encuentren, me avisan para poder darle lectura. ¿Me? Y hoy tengo una visita aquí en mi casa. Está nuestro pastor Nicolás aquí con nosotros compartiendo la palabra del Señor. Se le bendiga, mi pastor. Miqueas, pastor, Miqueas 7 dijo. Miqueas capítulo 7, versículo 18 en adelante. Ese está después de Jonás. De los profetas menores, está después de Jonás. Perdón, ¿qué versículo? Disculpe. 18. Miqueas Ya. capítulo 7, versículo 18. Amén. Amén. Leamos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Vamos a compartir una palabra que habla de la misericordia de Dios. Y esta palabra es maravillosa porque nos enseña y nos dice que Él se deleita en misericordia. Amén. Nuestro Dios se deleita en misericordia, porque la misericordia es un atributo de Dios, es un atributo de Él, es algo que fluye de Él. Amén. Así que quiero compartir con ustedes este tema. Ayer me gozaba cuando nuestro pastor Nicolás también nos predicaba sobre la misericordia y me acordaba de este mensaje y le daba gracias al Señor porque Dios sabe cómo trata con cada uno, cómo nos ministra, cómo nos enseña y cómo nos guía para poder cada día conocerle mejor a Él. Amén. Y esta palabra nos enseña y nos habla sobre la misericordia de Dios. Y la misericordia, el significado de misericordia es benevolencia, benignidad, bondad, compasión y gracia, entre otras muchas cosas. Pude anotar algunos para que podamos ver como el significado de ellos, qué es lo que significa cada uno de ellos. Entonces, la benevolencia es una virtud que caracteriza a quien quiere bien, de modo correcto, que dirige su voluntad hacia nobles acciones. Eso es el significado de benevolencia. Benignidad se refiere a los valores de algo o alguien que es considerado bueno en su esencia. La palabra benigno deriva del latín benignus, compuesto por dos vocablos. Bene significa bueno y genus significa nacido, que significa es algo concebido o creado para el bien. Entonces, esta palabra de benignidad significa bueno y nacido. O sea que ha sido nacido o ha sido creado para el bien, que es en nuestro Señor Jesucristo. Él fue el creado para el bien, ¿cierto? También vamos a leer bondad. ¿Qué significa bondad? Inclinación a hacer el bien, comportamiento virtuoso, cualidad de bueno. Ese es el significado de bondad. Compasión es la acción y el efecto de compadecerse por las miserias de aquellos que sufren.
Ese es el significado de compasión. Y eso es lo que el Señor tuvo con nosotros, ¿cierto? Compasión, porque vio nuestras miserias, vio toda la necesidad que había en nuestras vidas, y aún así nos amó, aún así extendió su brazo de misericordia y nos rescató de la condición en la que estábamos. Amén. Gracia también. El significado de gracia significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Amén. Entonces, esto nos habla de que es algo que es algo que Dios hizo por nosotros, que no lo merecíamos. Es algo, un favor que no nosotros lo merecíamos. Es algo que Dios hizo por nosotros, por su amor, por su benignidad, por su bondad, por su gracia, por su poder, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos el significado de misericordia, encierra muchas cosas, encierra tantas cualidades, tanta bendición, y por eso Él nos miró, porque cuando estábamos lejos de Él quiso darnos de su misericordia. Entonces, ¿qué es lo que nos separa de Dios? El pecado, ¿cierto? Y nosotros estábamos separados, estábamos lejos de Él. Y Él, a pesar de las circunstancias, de la situación que nosotros vivíamos, Él extendió su misericordia sobre nuestras vidas y nos alcanzó. Por eso nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, para que nosotros alcanzásemos misericordia. Amén. Entonces, Dios nos muestra su amor, nos muestra su bondad a través del sacrificio que Él hizo por nosotros, ¿cierto? Entonces, muchas veces nosotros necesitamos predicar a Cristo, predicar de ese amor y de esa misericordia que Él tuvo en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Muchas veces la gente no entiende o no comprende qué es lo que Dios hizo por nosotros, ¿cierto? ¿Qué fue lo que Él pagó por nosotros? ¿Qué fue lo que Él hizo para que nosotros recibiéramos la misericordia? Porque la misericordia es un favor no merecido, es un favor que no merecíamos, es algo que no podíamos alcanzar, es algo que no podíamos lograr, ¿cierto? Porque el pecado nos separa del Señor. Y nosotros en ningún momento, por más que hiciéramos actos de caridad o hiciéramos cosas bondadosas hacia otra persona, eso no nos puede salvar. Eso no nos puede permitir poder llegar al cielo o a la comunión con el Padre, ¿cierto? Entonces, nuestro Señor Jesucristo tomó mi lugar. Él tomó mi lugar para que yo no muriera en una eternidad, sino que yo pudiera alcanzar salvación para vida eterna. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora y nos ayude para poder comprender la misericordia y el favor de Dios para nuestras vidas. En Lucas 1, en Lucas 1:50 nos habla que la misericordia del Señor, dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. O sea, esta misericordia alcanza nuestras generaciones, alcanza a aquellos que aún siguen al Señor, que alcanzan esta bendición, nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros alcancemos esa salvación y esa misericordia que Él tiene para los que le temen. Amén. Entonces, necesitamos conocer la misericordia del Señor, necesitamos saber qué es lo que Él hizo por nosotros para que nosotros también heredáramos esa misericordia y esa misericordia alcanzase a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros familiares. Y así lo hemos visto en todas nuestras familias, ¿cierto? Lo hemos visto en aquellos que un día conocieron nuestro caminar y hoy ya ven una vida distinta en nosotros, transformada por el poder de Dios, transformada por la misericordia y la gracia que Dios ha impartido sobre nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor quiere, que seamos ese testimonio vivo y real de que hay un Dios misericordioso, compasivo y poderoso para hacer nuevas todas las cosas. Vamos a leer Efesios capítulo 2,
del 4 al 6. En Efesios 2, del 4 al 6 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces dice que él es rico en misericordia y esa misericordia abundante que fluye de él, que emana de él, no tiene fin, no se acaba, no se agota, sino que siempre él está renovando sus misericordias, porque su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana y día en día se van renovando para el favor que nosotros necesitamos, porque él es grande, él es bondadoso, él es misericordioso y él quiere siempre darnos la ayuda que yo necesito. Amén. Entonces, por eso dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, aún estando muertos en delitos y pecados, haciendo lo contrario de lo que a Dios le agrada, él tuvo misericordia y nos miró, ¿cierto? Y por eso nosotros también debemos de ver a aquel que está lejos, aquel que está caído, aquel que está en condiciones complicadas. ¿Para qué? Para decirle que hay un Dios rico en misericordia, que quiere levantarlo, que quiere fortalecerlo, que quiere concederle la gracia y la salvación, porque esta palabra que está escrita es para que nosotros alcanzásemos salvación para vida eterna. Amén. Por eso dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio una vida nueva, una vida poderosa, una vida abundante. Y no solamente para que nosotros la disfrutásemos aquí en la tierra, sino para que alcancemos una vida eterna en Cristo Jesús. Y dice, y juntamente con él nos resucitó. O sea, él resucitó al tercer día y por alcanzar esa misericordia del Señor, soy resucitado juntamente con él. O sea, estaba muerto en delitos y pecados, pero su misericordia me resucita, su gracia me levanta, su poder me da vida en Jesucristo. Y hoy soy una nueva criatura para la gloria de Dios. Y usted, hermano, es una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es lo maravilloso que el Señor nos enseña y nos muestra a través de esta palabra, ¿cierto? Y dice, en el 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, Él quiere mostrarnos su bondad, mostrar su clemencia, mostrar en los ¿qué? En los siglos venideros, en el tiempo que ya no estemos en esta carne, sino que estemos en el Espíritu, gozándonos y deleitándonos en su presencia. Ahora vamos a leer Tito 3, está después de Timoteo. Y es hermoso todo lo que el Señor nos enseña y nos ministra. Tito 3, del 5 al 7. Dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Entonces, aquí nos habla que Él nos salvó no por obras de justicia, no por lo que yo pueda hacer, no por lo que yo pueda lograr, no por los favores que yo pueda hacer o por la bondad que pueda mostrarle a otro, sino que por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración
y la renovación en el espíritu. Por eso Él nos renovó en el espíritu. Él nos resucitó, Él nos lavó a través de su palabra. ¿Para qué? Para que Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, por el precio que nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz, nuestro Salvador. Y dice el 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, esta palabra que nos dice que Él primero nos llamó, nos lavó, nos limpió, nos hizo sus hijos, ¿cierto? Porque aquí dice que viniésemos a ser herederos. Entonces, para nosotros ser herederos de la vida eterna, de la bendición que Dios ganó a través de nuestro Señor Jesucristo, primeramente yo tengo que ser hijo para poder alcanzar la herencia. Porque si aquí normalmente en la tierra, ¿quién recibe la herencia? Los hijos, ¿cierto? Si eso es en la vida natural, en la vida espiritual igual. Entonces, por eso Dios nos alcanza a través de su misericordia para que heredáramos la vida eterna. Para que, como siendo hijos, heredamos la bendición de Él en el espíritu, en la eternidad con Él. Entonces, por eso muchas veces la gente dice, es que todos somos hijos. No todos somos hijos. Somos hijos aquellos que hemos alcanzado misericordia del Señor. Por eso, cuando le preguntan, ¿usted es hijo de Dios? Sí, por misericordia. Sí, he escuchado que la mayoría de gente por misericordia, porque Él tuvo compasión y tuvo misericordia de nosotros y le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador y pasamos a ser de criaturas a hijos. Y como hijos, como dice esta palabra, herederos. O sea, heredamos la vida eterna, heredamos una eternidad con Él, con Jesucristo. Por eso Él murió en la cruz, Él fue sepultado, pero Él resucitó para que nosotros heredásemos la vida eterna. Y eso es lo que nos lleva a recibir la herencia eterna en los cielos. Maravilloso, ¿no le parece? O sea, Dios nos bendice aquí en la tierra, Dios nos bendice en todo el sacrificio que Él vivió, porque Él tomó mi lugar, Él se hizo como uno de nosotros, ¿cierto? Pero sin pecado para poder alcanzar esta misericordia para todo aquel que cree, todo aquel que le recibe, todo aquel que quiere vivir esa eternidad con Él en los siglos. Amén. Maravilloso lo que el Señor nos muestra, poderoso lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros heredemos esa eternidad. Porque, ¿qué pasa con aquel que no recibe la misericordia del Señor? Que no quiere recibir la misericordia del Señor porque Él la extendió para toda la humanidad. Él murió por toda la humanidad, pero es aquel que quiere recibir la misericordia del Señor, hereda la vida eterna. Todo aquel que no recibe y no quiere aceptar a Jesucristo, hay una eternidad, pero sin Él. Y eso es lo que Él no quiere. Él quiere que todos alcancemos misericordia, que todos alcancemos esa bondad. Y nosotros que hemos alcanzado esa misericordia, también necesitamos enseñarle a aquel que no ha alcanzado misericordia. Amén. Para que tenga también esa herencia eterna en los cielos con Jesucristo. Oh, maravilloso es el Señor, bondadoso es el Señor y yo me gozo y me gozaba con esta palabra porque el día que me dijeron que me tocaba el estudio, oré al Señor y le pedí, Señor, deme una palabra, deme un rema que necesitemos, que tú sabes qué es lo que necesita cada uno de nosotros. Y el Señor me entregaba esta palabra y me ponía a estudiarla y el Señor me llevaba a ver no solamente lo que la misericordia hace en mi vida aquí en la tierra, sino todo lo que yo alcanzo en la eternidad. Entonces, con más ganas y con más, ¿cómo le explicara? Con más autoridad, con más poder, podemos predicarle a la gente para que alcance esta salvación, alcance esta misericordia que Dios extendió desde los siglos hasta los siglos. Porque dice que su misericordia es eterna, ¿sí? Y la gente necesita eso.
La gente necesita saber y conocer qué es lo que Dios hizo o qué es lo que Jesucristo pagó en la cruz. Porque muchas veces la gente no quiere aceptar a Cristo, no quiere caminar con Él. Es porque muchas veces hemos predicado de una manera equivocada o hemos dicho cosas que alejamos a la gente. Pero Él quiere que presentemos a este Dios de misericordia, que presentemos a este Dios de compasión, este Dios de amor, este Dios maravilloso que envió a su amado Hijo para morir por ti y por mí, para mostrarle a la gente que Él se deleita en mostrar misericordia por aquel que está lejos, por aquel que está solo, por aquel que está caído, por aquel que está enfermo. Y yo le decía eso al Señor, le decía, Señor, ayúdanos para que podamos tener misericordia de aquel que está a nuestro alrededor y que veamos que tiene una necesidad. Todo aquel que no tiene a Cristo tiene una necesidad y esa necesidad es Cristo, que muchas veces lo cubrimos con otra cosa, demostrando que yo no necesito de Él, pero en el fondo hay una necesidad en esa alma y esa necesidad es Cristo. Y por eso Él nos llamó, Él vio mi necesidad, vio tu necesidad y nos llamó, nos alcanzó, nos lavó a través de su palabra y hoy estamos aquí gozándonos y deleitándonos en Él, porque es una delicia gozarnos en el Señor. Amén. Porque es maravilloso saber que hay un Dios tan grande que nos amó, que nos miró con misericordia y no vio todo lo malo que yo hacía ante su presencia, sino que al contrario me cubrió, me lavó y me hizo una nueva criatura en Cristo Jesús. Maravilloso. Es de gozarse uno, de deleitarse y no querer salir de ahí, de su presencia, de su gracia, de su amor. Amén. Entonces es maravilloso, así como el hijo pródigo, ¿cierto? Cómo se fue, cómo desperdició su vida, pero llegó el momento donde él también hizo un alto en el camino y volvió al Señor, ¿cierto? Volvió en sí, reconoció que todo lo tenía con el Padre, todo lo tenía seguro en Él, ¿cierto? Y todo aquel que se va se parte de la casa del Señor y se aleja, pero cuando es hijo, Él vuelve a su casa, Él vuelve a sus caminos, Él reconoce en su corazón y en lo profundo de su ser que hay un Dios todopoderoso, que hay un Señor, que es su Padre, que es su Señor, que lo está esperando con los brazos abiertos. Cuando no vuelves porque no es hijo, cuando no vuelves porque nunca ha nacido de nuevo, nunca ha sido un hijo. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga para predicar a aquellos que un día se fueron y hoy ya no están. Amén. Vamos a leer también Lucas capítulo 10 del 25 al 37. Lucas capítulo 10 del 25 al 37. Dice así. Que no veo. Dice así. El buen samaritano. Y aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo.
Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús dijo: ve y haz tú lo mismo. Entonces, esta palabra es maravillosa porque nos enseña que el Señor quiere que hagamos misericordia con otros. Que no seamos como el sacerdote, que el sacerdote en esa época representaba el que enseñaba la palabra del Señor, ¿cierto? El levita, que estaba ahí más cerca del sacerdote. Y también el hombre que hizo misericordia, el samaritano, que los samaritanos no tenían relación con aquellos que eran de Jerusalén. Entonces nos damos cuenta de Dios cómo ilustra esta parábola para que nosotros entendiésemos de que hay una necesidad en el mundo. Hay una necesidad de aquel que está a nuestro lado, de aquel que de pronto, figuradamente, en esta relación que el Señor nos muestra, de pronto nuestro prójimo está pasando una necesidad, de pronto nosotros podemos cubrir esa necesidad, ver la necesidad que tiene aquel para cubrirla, no solamente entregarle una palabra, no solamente decirle Jesús te ama, sino también apoyarlo en la necesidad que él tiene, porque Dios quiere que nosotros hagamos misericordia con aquel que necesita. Por eso le dijo a este varón, le dijo: ve y haz tú lo mismo, ¿sí? Entonces, ve y haz tú lo mismo. Quiere ver misericordia, quiere que recibamos misericordia. Ve y haz tú lo mismo, ve. Entonces, necesitamos aprender lo que significa misericordia. Amén. Entonces, conforme a toda esta palabra que el Señor nos dice, todo lo que el Señor nos quiere decir a través de ella, vamos a leer Mateo 5:7. En Mateo 5:7 nos dice lo siguiente: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Entonces, todo en el reino de Dios, todo es una siembra y una cosecha. Todo lo que yo siembro, voy a cosechar. Y Él quiere que tengamos misericordia con otros, porque no sabemos en qué momento yo voy a necesitar o voy a estar en la condición que un día estuvo mi prójimo, y Él quiere suplir mi necesidad. Amén. Él quiere que seamos misericordiosos, porque dice su palabra, bienaventurados. La palabra bienaventurado, siempre feliz, siempre dichoso, gozoso, ¿cierto? Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aleluya. Entonces, todo lo que nosotros hagamos por los demás, hay una retribución. Claro que no lo hacemos con ese fin, lo hacemos con el fin de agradar al Señor, con el fin de obedecer lo que dice su palabra, de obedecer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. En Lucas 6:33 nos dice así: Lucas 6:36, perdón. Dice, en Lucas 6:36 dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, ¿Él qué quiere? Que yo sea igual que Él.
Él quiere que cada vez que yo hago misericordia por aquel, yo estoy siendo igual que Él. Y Él quiere que yo sea igual que Él. Amén. Dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Que no nos olvidemos la misericordia que Él tuvo conmigo. Esa misericordia que me alcanzó, que me lavó, que me limpió. Él quiere que yo no me olvide eso, sino al contrario, ¿cierto? Que yo sea misericordioso como nuestro Padre es misericordioso. Y el Señor quiere que también nosotros demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Dar por gracia. Es un favor no merecido. Es un favor y también es una compasión en acción. Eso es lo que el Señor quiere. Que vivamos una compasión en acción. O sea, no solamente tener compasión y decirle, pobrecito, el vecino, y ya. No, es una compasión en acción. Vecino, está en dificultades, vamos a hacer algo. Vamos a traer una palabra. Vamos a traer la provisión que usted necesita. Vamos a ayudarle en todas las áreas que Dios nos permita poderle cubrir. ¿Sí? Eso es una compasión en acción. Y eso fue lo que nuestro Señor hizo con nosotros. Él hizo compasión con nosotros. Dice su palabra que Él nos vio como ovejas descarriadas, sin pastor. ¿Y qué? Y tuvo compasión de nosotros, pero una compasión en acción, una compasión que se movió para que nosotros alcanzásemos esa vida abundante, poderosa y eterna en Cristo Jesús. Aleluya, maravilloso el Señor. Maravilloso todo lo que el Señor nos enseña y nos muestra a través de su palabra. Amén. Así que dice la palabra del Señor que hay promesas para los misericordiosos y generosos. O sea, Dios no solamente quiere que retribuyamos o entreguemos a aquel lo que un día recibimos del Señor, sino por el hecho de hacer esa acción por aquel, también vamos a recibir en el momento debido lo que nosotros vamos a necesitar un día. Vamos a leer Salmo 41. El Salmo 41. Del 1 al 3, dice la palabra del Señor. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirá toda su cama en su enfermedad. Entonces dice, bienaventurado, siempre feliz, siempre dichoso, ¿cierto? El que piensa en el pobre. El que piensa es ver cómo suplo esa necesidad en el pobre, en el que tiene esa necesidad, el que tiene esa situación que está viviendo. Entonces, por eso dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Entonces, es algo que Dios en su misericordia nos concede poder retribuirnos en el momento que yo lo necesito. Nunca voy a saber cuándo llegará ese día malo, pero Él sí. Pero Él quiere que yo alcance esa bendición de poder pensar en el pobre, en el necesitado, en el que está urgido en ese momento. Si tengo el poder para hacerlo y tengo el poder para ayudarlo, ¿cierto? Y dice, será bienaventurado en la tierra y no entregará a voluntad de sus enemigos. Hay una cobertura sobrenatural. Amén. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, aun cuando esté con dolor, aun cuando esté en cama, aun cuando esté en situaciones complicadas de salud, dice su palabra, que él mullirá, o sea, su cama será suave, su cama será confortable en el dolor, en la situación que se encuentre. Dice, mullirá toda su cama en su enfermedad. Entonces, es grande y maravilloso nuestro Dios. Es maravilloso lo que el Señor nos enseña
y nos dice a través de su palabra. Amén. Vamos a leer Proverbios 14:31. Proverbios 14:31 nos dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. El que oprime al pobre, o sea, Dios aquí nos muestra que Él está siempre dándole el favor al pobre, ¿cierto? Y por eso dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. O sea, el que maltrata, ultraja, económica o cualquiera sea la forma al pobre, está, como en pocas palabras, está abofeteando al Señor, a su hacedor. ¿Quién es su hacedor? El Señor es nuestro creador, nuestro Señor. Y está haciendo a su hacedor, al Señor. Mas el que tiene misericordia del pobre, lo honra. ¿A quién está honrando? Al hacedor, a nuestro Dios, al Señor, al todopoderoso creador y Señor de nuestras vidas, así como de nosotros, como del pobre. Entonces, es maravilloso todo lo que el Señor nos enseña, todo lo que el Señor nos muestra a través de su palabra. Amén. Isaías 58:10. Vamos a leer Isaías 58:10. Isaías 58:10 dice: y si dieres tu pan al hambriento y sacieres al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Aleluya. Y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Maravilloso, ¿no? Entonces, por eso necesitamos ser misericordiosos como Él es misericordioso. Aleluya. Gloria a Dios por todo lo que Él nos enseña, por todo lo que Él nos ministra, porque Él quiere que aún en esos momentos difíciles siempre haya esa respuesta de parte de Dios para nuestras vidas. Ese levantarnos, ese fortalecernos en el espíritu, aún en los momentos difíciles, pero hay una consecuencia de, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros necesitamos, como hijos del Señor, sembrar. Todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. El Señor, por misericordia, nos alcanzó, y por misericordia tenemos que dar a aquel que está solo, aquel que está lejos, aquel que está complicado, ¿cierto? Al pobre, al menesteroso. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos ayude para que siempre podamos reconocer su gran amor, su voluntad, su benevolencia sobre nuestras vidas. Amén. Así que vamos a leer otra palabra que se encuentra en Mateo 6:14. Mateo 6:14. Dice la palabra del Señor: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Entonces, por eso necesitamos tener un corazón perdonador, ¿cierto? Perdonar a aquel que nos ha faltado, aquel que ha hecho las cosas muchas veces deliberadamente, pero el Señor nos enseña a que debemos de perdonar, porque nuestro Padre Celestial también nos perdonará. Así como un día Él nos perdonó, ¿cuánto, si nosotros nos ponemos a analizar nuestra vida pasada, cuánto nos perdonó el Señor? ¿Cómo vivíamos en el mundo? ¿Cuánto nos perdonó? Entonces Él quiere que perdonemos esas ofensas
que de una u otra manera recibimos, porque Dios cuánto nos perdonó, y lo digo por mí, yo me pongo a pensar cuánto Dios me perdonó. O sea, su misericordia fue tan grande conmigo que si no hubiera extendido su brazo, misericordia, hoy no estaría aquí compartiendo esta palabra. Amén. Entonces nos damos cuenta que Él quiere que vivamos ese evangelio real y verdadero en nuestras vidas. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos ayude para que siempre podamos gozarnos y deleitarnos en Él, en su misericordia, en su amor. Vamos a leer Mateo 25. Mateo 25, del 31 al 40. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Aleluya, gloria a Dios. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Maravilloso lo que el Señor nos enseña, maravilloso que Él quiere que lo hagamos con nuestros hermanos, con todo aquel que es nuestro prójimo, con todo aquel que nosotros veamos en necesidad. Y Dios suplirá todo lo que nosotros necesitamos para ayudar a esas personas. Amén. Y esto me hace recordar de la señora del frente. Estuvimos orando por ella y ella tiene mucho dolor en una rodilla. Y ella me decía que ella quiere sanarse, pero no quiere ir al templo. No quiere ir porque no puede caminar y se le dificulta mucho para ir. Entonces yo le dije: mire, yo voy a encargar unas cremas especiales para el dolor, las voy a encargar de Colombia y cuando llegue yo le voy a regalar una. Entonces me dijo: bueno, está bien. Entonces yo la encargué, fue una doctora Colombia, yo la encargué, le dije: doctora, ¿sabe? Necesito estas cremas, necesito que me las traiga, por favor. Y yo se le iba a regalar a la señora, no se le iba a cobrar. Entonces cuando la doctora llegó me dijo: ¿sabe? Le traje sus cremas.
Y entonces le dije, bueno, ¿cuánto le debo por eso? Dijo, ¿sabe? No le voy a cobrar nada, se la regalo. Entonces uno se da cuenta cómo Dios en su amor, en su misericordia, siempre suple la necesidad de aquel, porque Él ve la intención de nuestro corazón. Él ve la intención de que yo quiero hacerle bien a Él y Él aún en esas áreas me cubre para que las personas también sean bendecidas. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere, que cada día nosotros podamos bendecir a aquel sin ninguna situación de retribución, sino que sea algo de corazón. Y Dios suplirá todo lo que se necesita y todo lo que falta para cubrir y para suplir esa necesidad. Amén. Entonces es maravilloso. Y así también cuando nosotros íbamos al campamento, veíamos cómo Dios proveía para todo lo que les llevamos a la gente. Aún todavía recibimos ropa. Hoy me dieron una bolsada grande de ropa y también hacemos los paqueticos y vamos y entregamos a la gente. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos y que lo hagamos como ministerio, que sea parte de nuestra vida, parte de la esencia de lo que nosotros somos en Cristo. Cierto que lo hagamos como ministerio, no individualmente, porque eso también deberíamos de hacerlo individualmente, sino que lo hagamos como ministerio, que nos reunamos como familia, que salgamos a las calles, que llevemos una palabra, llevemos un pan y Dios en su misericordia, Él quiere obrar y quiere traer salvación para esas almas. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos ayude para que cada día podamos crecer en la fe, crecer en el espíritu, crecer en la obediencia y poder recibir toda la gracia y la ayuda que Él tiene para cada uno de nosotros para poder dar a aquellos que lo necesitan. Amén. Que el Señor bendiga en esta hora nuestros hermanos que se pudieron conectar, aquellos que pudieron estar en las redes sociales. Amén. Así que vamos a orar conforme esta palabra para darle gracias al